Vamos a Lucas capítulo 1. Recordamos cuando Zacarías, el sacerdote, padre de Juan el Bautista, volvió a hablar. Hasta que nació Juan, dejó de estar mudo y volvió a hablar y profetizó. La última parte de su profecía dice, estoy en el capítulo 1, verso 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. La profecía o mensaje de parte de Dios que está en boca del sacerdote Zacarías proclama la misericordia de Dios, puesto que su hijo ha sido llamado como precursor de la llegada del reino de Dios, y el reino de Dios significa precisamente la salvación. Noten ustedes cómo presenta la salvación como un conocimiento, una luz que nos lleva al perdón de los pecados. Ciertamente hubo un tiempo en que la idea de salvación se volvió muy legalista. Como hemos pecado, estamos en deuda con Dios y Dios nos tiene que castigar. Pero si Dios nos quiere perdonar, entonces tiene que castigar a Cristo para que nos pueda perdonar a nosotros. Si lo enfocamos solo desde esa perspectiva, el mensaje de salvación parece insuficiente, un poco extraño, porque vamos a suponer que alguno de ustedes me debe 100 pesos, y yo digo, bueno, te perdono los 100 pesos, pero se los cobra Dani. Entonces no lo perdoné. ¿No? Decir, Dios perdona a la humanidad, pero va a tener que castigar a Cristo, no es una visión completa de la salvación. La salvación tiene un motivo principal en Dios y está en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. La razón de la salvación es el amor divino, que se nos imparte, adelante si quieren, se nos imparte por el conocimiento de Dios, por la iluminación, porque la salvación consiste en que conozcamos a Cristo y en que conociendo a Cristo, Cristo viva en nosotros y que por esa reconciliación con Dios sabemos que Dios ha perdonado nuestros pecados. Y de esa manera la salvación no significa solamente el perdón de los pecados, sino la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento, el volvernos a crear, hacer de nosotros una criatura nueva, que ha sido perdonada, pero que además tiene ahora un espíritu que le capacita para vivir la vida de Dios, para manifestar la vida de Cristo dentro de nosotros. Esto es lo que Zacarías está diciendo con un conocimiento para perdón de los pecados, porque la misericordia de Dios es grande. No solamente para el pueblo de Israel, sino para el pueblo de Dios que incluye a Israel y que incluye a los gentiles. Porque este mismo pasaje de Isaías, porque ya insistimos en que profetizar no es inventar nuevas revelaciones. Si analizamos las palabras de Zacarías, él está trayendo a la memoria distintos pasajes de las Escrituras hebreas, entre ellos este de Isaías, que también Jesús va a retomar cuando habla de Tiro y Sidón, dos ciudades al norte de Israel, pero que no son judías. Y Jesús retoma estas palabras diciendo que la luz ha resplandecido donde había tinieblas y sombra de muerte, mostrando así que la separación de Dios se simboliza por la oscuridad, pero la oscuridad representa muerte, y que Dios en su misericordia ha enviado luz
para su pueblo, los gentiles, su pueblo de entre los gentiles y su pueblo de entre los judíos. En el verso 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Se refiere a Juan, a quien algunos evangelios después identificarán como el Bautista. Y el niño crecía. Esa es la parte, si uno no está enfermo, es la parte más sencilla, ¿no? De que crecemos, pues tenemos que crecer. Aunque a veces le podemos pedir allá que cierren la puerta. La de los niños, no, esta no, porque los dejamos afuera. Bueno, decíamos, y el niño crecía. Es obvio, los niños crecen, ¿no? Precisamente ahora al hablar de algunos cumpleaños, vemos algunos que diríamos, pues yo preferiría descumplir que cumplir. Quizás sobre todo las hermanas, ¿no? Pero el niño, por el contrario, tiene un deseo, un impulso por crecer. A veces nosotros no quisiéramos, los papás no quisiéramos que crezcan porque cuando son chiquitos, pues los tenemos ahí a un lado de nosotros, aunque sean muy latosos. Pero cuando crecen, salen al mundo y cuando crecen más, pues a veces ya no los podemos corregir si se van chuecos, ¿no? Pero el niño quiere crecer y crece de manera natural. Cuando Sofía era de año y medio o algo así, quería ser grande, ¿no? A veces los niños hasta nos presumen, ¿no? Ya voy a cumplir 6, ya voy a cumplir 7, ¿verdad? Y cuando ella tenía como año y medio, me dijo enfrente de varios hermanos, ¿no? Papá, ¿verdad que yo ya era gallota? Traducción, ella soy grandota, o sea, no, obviamente no sabía ni si soy grandota, ¿verdad? Pero ese impulso por crecer. Ahora bien, el problema es que crecemos cronológicamente, crecemos físicamente, pero no necesariamente en espíritu. Y lo que el texto dice es que el niño crecía, obvio, pero luego insiste, y se fortalecía en espíritu. Porque es posible que encontremos un joven de 40 años inmaduro, todavía nini, ¿no? Es posible que encontremos una persona de 60 inmadura, un chavorruco, ¿no? Entonces, que nosotros crezcamos en edad cronológica no necesariamente significa que hemos llegado a una madurez espiritual. Incluso ni siquiera en el sentido de que tengamos muchos años en la iglesia. Hay quien puede tener 10 años, 20 años, 30 años en una iglesia y eso no significa que ha llegado a su madurez espiritual, tristemente. Pero nosotros tenemos un desafío. Sucede lo mismo con la humanidad. La humanidad también ha crecido en varios sentidos. Ahora tenemos, en general, en muchos países, una mejor salud pública que alarga nuestra vida. Hemos desarrollado, y sobre todo en el último cuarto del siglo XX y lo que va del XXI, la ciencia, la tecnología. Pero eso no significa que la humanidad se haya desarrollado espiritualmente. Porque incluso esos avances llegamos a usarlos para el mal. Y a través de nuestro estudio del átomo, pues creamos una bomba atómica. Y a través del desarrollo de la medicina, ahora hacemos una operación para que un hombre sea mujer. Y porque a partir del desarrollo de la tecnología, ahora que tenemos aparatos para oír con gran fidelidad la hermosa música, la gente oye reggaetón. Entonces, avanzamos en tecnología, avanzamos en ciencia, pero nuestro espíritu no crece.
Y el llamado de Dios es a que crezca nuestro espíritu. El apóstol Pablo oraba y dice al final de Tesalonicenses que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En esas tres partes de nuestro ser debemos madurar. No solo en el aspecto físico, porque incluso en el aspecto físico llega un momento en que ya empezamos a declinar. A no ser que crezcamos para los lados, ya no crecemos, ¿verdad? Pero tenemos que crecer también en nuestra alma, en el entendimiento, en el conocimiento, en la estética, en nuestra adaptación social. Pero tenemos que crecer, y sobre todas las cosas, en nuestro espíritu. En la implantación de la palabra de Dios en nuestros corazones, en la comunión con Dios, en el carácter. El apóstol Pablo, allá en la carta a los Romanos capítulo 8, dice que fuimos predestinados. Y dice ¿para qué? El cual nos predestinó para ser a la imagen de su Hijo. El problema a veces es cuando el tema de predestinación se quiere usar en sentido soteriológico, es decir, de la salvación. No, una vez que el hombre, ante el toque del Espíritu Santo, responde a la gracia de Dios, ahora Dios le predestina. ¿Qué quiere decir? Que ahora Dios tiene un plan para él. Y que aunque tiene sus diferencias, el plan de Dios para cada uno de nosotros, hay algo que es común, que es esencial a ese plan, y es que todos lleguemos a la estatura de Jesucristo. Y cuando digo todos, quiero que piense en usted que está sentado allí en esa silla. No vaya a pensar, bueno, Dios, sí, que se parezca a Cristo, bueno, sí, el apóstol Pablo, pero yo no soy Pablo. Pues sí, que se tiene que parecer más a Cristo el pastor Víctor, ¿verdad? Él, no. Dios quiere que usted se parezca a Cristo. Y que lleguemos todos a la estatura. Se hablaba hace un momento de la muerte. Cuando muramos, ya no vamos a crecer. Me refiero a espiritualmente. Cuando uno se muere, ya se queda así para presentarse ante Dios. Y tendríamos que pensar, ¿quiero presentarme inmaduro, chaparro? Porque es normal que un recién convertido pues sea pequeñito en su espíritu. Pero no es normal que una persona que tiene 1 año, 2 años, 5 años como cristiano sea un chaparrito espiritual. ¿Verdad que eso no es normal? Tenemos que crecer. Así Juan se forjaba en el espíritu. Juan había sido llamado a una tarea muy especial. Como insistiremos en los pasajes donde se le describe, es como el nuevo Elías. Y dice que estuvo en los lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Esta frase es muy importante. Hasta el día de su manifestación significa que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Ser cristiano no es solamente decir, sí, yo voy a la iglesia y yo sé que Dios ya me perdonó y ahora voy a tratar de ser buena persona. El cristianismo no se reduce a eso. No se reduce a una especie de ética o de obra buena del día, como si fuéramos Boy Scouts, ¿no? Ser cristiano es hacer la voluntad de Dios. Vivir haciendo, descubriendo, conociendo, preguntando por la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios significa hacer las cosas que Dios quiere. Primera cosa, las cosas que Dios quiere. Segunda cosa, a la manera que Dios quiere. Tercera cosa, con las personas que Dios quiere. Y cuarta cosa, en el tiempo que Dios quiere. ¿No? Hoy podríamos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el matrimonio. ¿Puede ser a lo que Dios quiere? Bueno,
a la manera que Dios quiere, sería importante. Con la persona que Dios quiere, importantísimo. Y en el tiempo que Dios quiere, porque no te vas a casar en la secundaria, ¿no? Alguna vez el apóstol Pablo quería ir a predicar hacia el continente asiático y el Espíritu no se lo permitió. Entonces, es algo que Dios quiere predicar, pero no era el tiempo de Dios, o no era Pablo la persona que le tocaba hacer eso. Entonces, Dios tiene un tiempo para que le podamos servir, pero mientras le llegamos a servir, tenemos que prepararnos. Ahora, ¿qué quiero decir con que vamos a servir a Dios? A veces como pastor le preguntan a uno si sirve a Dios de tiempo completo. ¿Usted sirve a Dios de tiempo completo? Deberíamos contestar, ¿y usted no? ¿Y usted no? ¿Por qué? Bueno, a lo mejor lo que quieren decir es si nos dedicamos solamente a la predicación o al estudio de la Biblia. A veces es posible, a veces no. Yo estoy también en la universidad, ¿no? En otros ámbitos. Pero lo que quiero decir con servir a Dios y de tiempo completo es que todo lo que hacemos debemos hacerlo para Dios. Seguramente algunos aquí van a llegar a ser, pensando en lo que dice Efesios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y sin incurrir en la ideología de género, y maestras, y pastoras, y profetisas, ¿no? Algunos tendrán ese llamado, esa aspiración. Pero otros dirán, bueno, yo no voy a ser pastor, ni quiero ser pastor. Quizá alguna hermana hasta diga, y yo no me casaría con un pastor. Eso no significa que no sirvamos a Dios. La novedad del Nuevo Testamento radica en comprender que la santidad no está limitada al templo, al sacerdocio y a los ritos, sino que la santidad es la esfera que abarca la vida completa del pueblo de Dios. Un pensamiento que se retoma en la plática de Jesús con la samaritana. No es en este monte ni en aquel templo, sino en espíritu y en verdad. Así que trascendemos la idea de días sagrados. Nosotros no tenemos un día sagrado de la semana. Tenemos 7. Hoy que el día sagrado es el sábado. No, es el domingo. ¿Sabes qué? Es el lunes, martes, miércoles. ¿Sí? Aquí donde nos reunimos no es exclusivamente un lugar sagrado. Donde usted ponga su pie, donde usted esté, está Dios. Y es un lugar sagrado. En la Reforma se volvió a tomar esta idea porque se hacía una diferencia entre la vida secular y la vida religiosa. Estaba la gente, digamos, normal, la que vive en el mundo, ¿verdad? Sí cree en Dios, va el domingo a la misa, pero por lo demás, pues, no tiene problema en vivir como todo mundo vive. Pero está la gente que ha profesado la vida religiosa y ella va y se encierra. La invitación del Nuevo Testamento no es a que algunos tengan una vida religiosa o a suponer que la vida religiosa es irme a encerrar en una celda. El mensaje del Nuevo Testamento es que usted puede alabar a Dios haciendo todo lo que hace todos los días. Quiere decir, ¿usted puede lavar los trastes para Dios? ¿Lo había pensado? Porque a lo mejor como ama de casa dice, ay, qué tarea tan ingrata, ¿no? Yo quisiera. ¿Usted puede estar en su trabajo haciendo el trabajo para Dios? Aunque no esté su jefe. Bueno, porque cuando está el jefe no hacemos nada, ¿no? ¿Podemos trabajar para Dios? Y aunque a veces el trabajo sea cansado, rutinario, o el ambiente sea hostil o injusto, ¿podemos hacer lo que hacemos allí para Dios? Jóvenes, ¿podemos estudiar para Dios?
Es incompatible decir, soy un cristiano fervoroso, pero en la escuela soy el burro de las orejas más largas, ¿no? Es incompatible. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Las grandes obras de órgano, para órgano, de Juan Sebastián Bach, están representando, como cristiano que era, como alguien que compuso toda su obra para alabar a Dios, sus grandes obras para órgano están representando que la salvación no está en lo etéreo después de la muerte, que la salvación y el servicio a Dios se vive aquí en la tierra y no enclaustrados, sino siendo padre y madre de familia, siendo alguien que trabaja el campo, o siendo un obrero, o siendo lo que Dios nos haya puesto a hacer. Por eso tenemos que tener muy claro que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Y que todo lo que hacemos nos encamina a perfeccionarnos. De hecho, el trabajo está diseñado por Dios para que nos perfeccionemos. No es una maldición, no vaya usted a decir, no, pues tuvo la culpa Eva que se comió una manzana, gracias a Dios que no se comió una sandía, ¿verdad? Pero desde que pecó, ahora pues tengo que ganarme el pan con el sudor de mi frente. Y si no nada más quiero el pan, le quiero poner jamón, pues es el sudor de otras desodorantes que necesito. No, el trabajo es algo más que eso. El trabajo fue, antes de la caída ya había trabajo. Adán ya tenía que cuidar el huerto, Adán ya tenía que nombrar los animales, porque el trabajo nos perfecciona. Porque el trabajo y todo lo que hacemos, aunque no sea en la iglesia, es adoración. Podemos hacerlo para Dios. ¿Sí? A veces hay algunos hermanos medios flojos. A mí me encanta estar en la iglesia cantando, pero eso de ir a trabajar, eso no me gusta. Todo lo que hagamos, hagámoslo bien, pensando que es nuestra adoración a Dios. Por eso estamos en nuestro tiempo de preparación. Juan el Bautista tenía unos 30 años, al igual que Jesús, cuando comenzó su ministerio. Ahora, yo les podría preguntar si Juan el Bautista no podría haber funcionado como sacerdote desde los 20 años. Por supuesto que sí. Jesús no había podido predicar desde los 16 o sanar enfermos desde los 18. ¿Por qué los 30? Porque lo que estamos insistiendo es que hay un tiempo de Dios para hacer las cosas. Y en este caso, el tiempo de Dios implica un tiempo de preparación. A ese tiempo de preparación se le llama aquí el desierto. Estuvo en lugares desiertos. Juan el Bautista no es el único que estuvo en lugares desiertos. En su momento Jesús ayunará 40 días en el desierto. El apóstol Pablo se irá a meditar en las Escrituras al desierto de Arabia. Pero precisamente, y en el parecido que hay entre Juan y Elías, Elías también vivió en el desierto. Oseas fue con su esposa al desierto. Abraham salió de Ur y no poseyó la tierra prometida, mucho tiempo vivió en el desierto. Moisés huyó de Egipto y vivió 40 años en el desierto. El pueblo de Israel salió de Egipto y vagó 40 años en el desierto. Y así, los profetas, los siervos de Dios, han tenido que pasar por el desierto. Esto es muy importante relacionado con el crecimiento del Espíritu en Juan el Bautista en el desierto. ¿Qué significa el desierto? Y por cierto, ¿qué significa el número 40? Significa prueba. La manera en que Dios nos prepara es la prueba. Muy semejantemente a como usted se gradúa de la escuela, ¿no? Cuando termina una materia, le aplican una prueba, un examen.
Bueno, pues la vida cristiana consiste en su maduración, en pasar las pruebas. Las pruebas incluyen dificultades, carencias, enfermedades, sufrimientos, tentaciones. Pero es la única manera de crecer. No hay otra manera de crecer. Imagínese que si no tuviésemos pruebas, ¿cómo sería cambiada nuestra persona en el interior? Si una persona iracunda, esa que se enoja por todo, hiciera una oración y le dijera, ay Dios, quítame todo lo que me hace enojar. Y entonces Dios le quitara todas las situaciones que lo pueden hacer enojar y ya no se enoja. Mi pregunta es, ¿habría cambiado él en algo? No ha cambiado, él sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que ahorita no hay una circunstancia que lo haga enojar. Entonces, si él o Dios quisiera que esta persona venza el dominio de la ira, no le va a quitar las situaciones que lo hacen enojar, le va a poner más. Porque tiene que vencerlas, porque tiene que aprender, ¿o no? Alguien tiene problemas en el área sexual y dice, ay Dios, quítame todas las mujeres de enfrente. ¿Me las va a quitar? No me las va a quitar. A lo mejor me va a poner más. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ser transformado. Tengo que vencer. No estoy solo, por supuesto. El Espíritu Santo está conmigo. La única posibilidad de vencer es la gracia de Dios. Eso no lo podemos olvidar. Pero lo que es cierto y lo que estoy subrayando ahora es que no se puede crecer más que por la prueba. Y las pruebas se van dando de el primer año de parvulitos hasta el doctorado. Porque nadie va a ser tentado más de lo que puede resistir. ¿Se acuerdan que dice el texto? Entonces Dios no le va a poner a usted una prueba que usted no puede pasar. Así que usted debe saber que las pruebas que hoy tiene son pruebas que puede pasar y son tentaciones que usted puede resistir. Si no, no estarían allí. Entonces tenemos una gran responsabilidad, no el pretexto de decir, ay Dios, esta prueba es muy dura para mí. No, es que esta tentación, pues la verdad yo no podía. Entonces al principio Dios nos puede poner pruebas conforme a nuestra estatura espiritual y esas pruebas van a ser cada vez más grandes. Porque estar en el desierto, para el que es llamado a ser profeta, representa sequedad, calor, representa incomodidad, polvo, alimañas, soledad. Y ahí es donde tiene que aprender. Lo vemos en el caso de Abraham. Dios le pone primero una prueba, no que sea fácil, pero no es tan difícil como la que le va a poner al final. La prueba que le pone primero es, sal de tu tierra. Y Abraham pasa esa prueba. Y pasan muchos años, 40 o más, donde Dios le pone a prueba una mayor exigencia y le dice, ofréceme a tu hijo en holocausto. ¿Ven? Esa prueba ya es de doctorado, ¿no? Quizás si Dios se lo hubiera puesto desde el principio, pues Abraham no pasa. Pero Abraham fue madurando y se fue forjando en su fe conforme experimentaba su comunión con Dios, pero también conforme iba venciendo las pruebas que se le requerían. Déjeme decirle que si hay una prueba que usted no pasa, lo van a reprobar. ¿Y qué significa que lo van a reprobar? Que se la van a volver a poner. Mejor hay que pasarla. Porque eso de que me vuelvan a poner la misma prueba, el problema sería que estaríamos sufriendo en balde. ¿Qué es sufrir en balde? Que tengamos alguna circunstancia dolorosa de la cual no aprendemos.
No es que Dios nos mande las circunstancias dolorosas, ¿eh? No se imagine usted a Dios, y lo compartía yo ayer con un grupo de pastores que hablábamos de la providencia, y de hecho es un medio donde a veces se afirma, todo pasa porque Dios quiere. Y yo les decía, a ver, Dios no es un papá que está pensando, a ver qué prueba te mando. A ver, ahora quiero que te atropelle un carro y te amputen la pierna, ¿no? ¿Será que Dios quiere esas cosas? No dice aún el libro de Lamentaciones que escribió Jeremías mirando las ruinas de Jerusalén. Dios no aflige de su voluntad a los hijos de los hombres. Pero Dios permite. Y si, por ejemplo, Dios le permitiera a usted una enfermedad o una carencia económica, no estoy diciendo que Dios se la mandó, pero que la vida sobre la tierra es así. La vida de la finitud es así. Porque no somos seres eternos, ¿no? Entonces usted está enfermo. Dios no le mandó esa enfermedad, pero usted se puede preguntar algo. ¿Qué puedo aprender? Porque todas las cosas ayudan a bien, ¿no? ¿Qué puedo aprender? Tal vez puedo aprender gratitud. ¿Voy a dar gracias porque estoy enfermo? Sí. Porque dice, dad gracias en todo. Voy a aprender tal vez que como estoy en la cama, pues en vez de estar viendo la tele todo el día, puedo tomar mi Biblia y aprender, ¿no? O si es la voluntad de Dios sanarme sin medicamentos, tengo que aprender a escuchar su voz y a creer. No estoy diciendo que no tome medicamentos, ¿eh? Si Dios no le ha dicho a usted que lo va a sanar milagrosamente, mejor disciplínese con el medicamento, porque no se puede jugar. Si usted tiene una carencia económica, no es que Dios se la mandó, es que vivimos en un país donde la mayoría tenemos carencias económicas, así de simple. Pero ¿hay algo que puedo aprender? ¿Puedo aprender a depender mejor de Dios? ¿Puedo aprender a apreciar más los tesoros del cielo que los de la tierra? En cada circunstancia difícil tengo que aprender y aprender lo más que pueda, porque entre más aprenda, más corta es la escuela. Esto es así como que, ¿tú quieres tu desierto de 10 años o de 3? No, yo lo quisiera de 3, ¿verdad? Bueno, la manera de tener que sufrir menos es tener una actitud dócil, no ser cabeza dura. Los profetas usaban la expresión dura cerviz. La cerviz, pues es la nuca, ¿no? Dura cerviz quiere decir que no agachan la cabeza porque la soberbia, la necedad, prevalece. Pero si nosotros agachamos la cabeza y decimos, Señor, me entrego a ti, quiero aprender, tenemos mucho que aprender, porque el cristiano debe tener un carácter tan distinto del no cristiano. El cristiano no debería ser alguien que está buscando la fama, ni que prevalezca su opinión, ni el dinero, ni el placer como una prioridad. El cristiano tiene que tener otras cualidades que se llaman abnegación, amabilidad, paciencia, justicia, misericordia, humildad, modestia. ¿No? No son las cualidades que deberíamos de tener. Pero esas cualidades se tienen que cultivar. Ahí tenía cierta razón Aristóteles cuando dice el hábito va a forjar la virtud, ¿no? Tenemos que cultivarlas en la comunión con el Espíritu Santo para que ese fruto del Espíritu Santo llegue a ser maduro en nosotros, porque estamos predestinados para ser a la imagen de Cristo. Es evidente que no es a la imagen física, no es que ahora vamos a venir de sandalias, túnica y dejarnos más larga la barba, ¿no? Es la imagen de su carácter amoroso. Todos los cristianos tenemos que parecernos a Cristo en su carácter amoroso. Y antes de ser colocados ya en un ministerio, necesitamos haber pasado por el desierto.
Y esta es una de las razones porque a veces la iglesia sufre. Porque hay personas en el ministerio que no tienen la madurez, que no han pasado por el desierto. Incluso hay casos de personas famosas que se han hecho cristianas. Oye, que la cantante fulanita de tal ya se hizo cristiana, que el futbolista perenganito ya se hizo cristiano. ¿Y qué sucede? Que entonces todas las iglesias los empiezan a invitar y todavía ni maduran espiritualmente, ya están predicando por todos lados. ¿Y qué están predicando? Si no conocen la palabra, ¿no? Entonces mucha gente llega al ministerio porque era famosa, o porque es líder, o porque es hábil, o porque se le facilita la palabra. Pero no hay un conocimiento profundo de la Biblia, y sobre todo no hay una madurez del carácter cristiano. No hay una llenura constante del Espíritu Santo. Y estoy hablando incluso en el nivel de predicadores famosos, ¿no? Porque usted puede ver algún video, algún programa de televisión donde el predicador pues tiene una gran iglesia, es muy famoso, pero si observamos con cuidado, pues hay soberbia, hay codicia. ¿Qué significa? Que no pasamos por la preparación. Decía yo que Jesús esperó hasta los 30 años, porque tenemos que esperar el momento de Dios. Si nosotros no esperamos, no vamos a tener la eficacia que Dios quiere. Claro, al decir esperar, estoy considerando esperar aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo, nos estamos preparando. Hagan de cuenta que si uno se adelanta al plan de Dios, es como prender un cohete, ¿no? Mucho escándalo, mucha luz, pues ya se acabó. Si uno se espera a ser transformado, y aunque se va a tardar más, no es prender un cohete, es prender una bomba. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces debemos esperar. Jesús tuvo un ministerio de 3 años. Uno diría, ay Señor, pero es que si tú hubieras hecho que Jesús predicara 30 años, ¿no habría logrado más? ¿Cuánto duraría el ministerio de Juan el Bautista? ¿Como 1 año, 2 años? Y le cortaron la cabeza, ¿no? Pero fueron ministerios muy grandes, muy eficaces, porque se hicieron a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, en el orden de Dios. Cada uno de nosotros está llamado a reconocer su tiempo de desierto sin desanimarse. Quizá algunos aquí podrían levantar la mano si yo preguntara, ¿quién siente que está en unas pruebas tremendas que realmente es un desierto? Y varios dirían, pues yo. Bueno, pues estamos en la escuela. Es nuestra escuela. Es la escuela de la obediencia. Es la escuela de la fe. Y allí estamos para aprender. En otro sentido, el desierto de Judea, a donde se fue a vivir Juan, es el lugar donde vivía una gran comunidad de judíos que consideraba que el judaísmo oficial se había convertido en apóstata. El sacerdocio que estaba en manos de los saduceos era cómplice del Imperio Romano. El calendario adoptado por el judaísmo era de corte babilónico, lunar. Así que a la región de Judea del desierto se fue a vivir un grupo de judíos que conocemos por los textos del historiador Flavio Josefo como los esenios, que habían adoptado un calendario solar y que habían hecho una comunidad de un pueblo santo, y que pedían, según leemos en uno de los textos hallados en la cueva 1 del Mar Muerto de Qumran, el manual de disciplina, a los discípulos 1 año de grandes requisitos y demostrar que habían abandonado el pecado, que estaban realmente arrepentidos y podían entrar en la comunidad.
la única posibilidad de salvarse y ser santificado era entrar en la comunidad. Ya veremos más adelante cómo el bautismo de Juan tiene grandes semejanzas con las abluciones esenias. Por lo pronto solo quiero subrayar que Juan, aunque vivió en el desierto y gran parte de la vida del desierto es soledad, allí debe haber conocido a los grupos qumramitas. Allí debe haber sido influido en su doctrina del reino de Dios, en su forma de bautizar y de predicar, por aquella comunidad de judíos puros, de judíos radicales, que habían preferido ir a vivir al desierto que vivir en ciudades apóstatas. Va a ser muy importante entonces comprender a Juan en el contexto del judaísmo del desierto, para que podamos después comprender su extraño ministerio, diferente, tan diferente, que a veces pareciera que Jesús y Juan son dos maneras opuestas de ejercer el ministerio. Eso lo veremos más adelante, pero quisiera invitarles para que terminemos este momento con una reflexión, oración. Cierre sus ojos, si gusta, incline su rostro. Y dígale al Señor que si usted está en el desierto o va a ser llevado al desierto, podamos aprender, nos dejemos purificar. Gracias, Señor, porque en tu amor tú haces que todas las cosas ayuden a bien a los que te aman. Porque aún las cosas difíciles, las adversidades, los dolores, las tentaciones, serán usadas para que nosotros crezcamos, para que seamos purificados como el oro cuando se introduce en las ascuas del horno de fuego, en el crisol. Si algunos de tus hijos aquí están viviendo su tiempo de desierto, sosténles en tu amor. Para quien apenas está llamado a comenzar una nueva etapa también de preparación, dale sabiduría y fuerza. Prepáranos a todos para servirte cada día mejor, para llegar a ser profetas de tu reino, adorarte en todo lo que hacemos, allá en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, aún en nuestro esparcimiento, en nuestra hora de comer y de descansar, que en todo te alabemos, en todo te sirvamos y en todo seamos un testimonio a todo aquel que está cerca de nosotros, como la luz en las tinieblas. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén.